¿Qué tal, amigos? Un cordial saludo. Hoy vamos a tratar el tema de la deuda externa, que todos estos gobiernos no les han importado un carajo endeudarnos. ¿Y por qué trato este tema? He conversado con dos jóvenes recién egresados de los colegios, ahora esta fecha que están casi algunos terminando sus estudios, y unos estudiantes que ya se han graduado de bachiller, y me decían que aquí en el Ecuador no hay esperanza para los jóvenes, y que por consiguiente ellos estaban pensando irse del país. ¿A dónde? No sabían, pero irse. Porque aquí ya las esperanzas, estos políticos, estos narcos políticos, se la han quitado. Y entonces, paralelamente, estaba escuchando en un noticiero que este gobierno ha prestado ni sé cuántos millones. Pero lógicamente no es solamente responsabilidad de este gobierno lo abultado de la deuda externa, sino ha sido un cúmulo que empezó en la práctica a hablarse de miles de millones en el gobierno de la década ganada del señor Rafael Correa. Él dice la década ganada, porque ahí sucedieron dos cosas extraordinarias. La una, recuerden que el precio del petróleo estuvo como a 120, 150, cuando el presupuesto general del Estado había hecho bajo un esquema de $60 el barril, y prácticamente se duplicó o más el barril de petróleo. Es decir, el gobierno tuvo unos ingresos extraordinarios para hacer lo que ellos quisieran, inclusive para haber invertido en el desarrollo permanente y sostenido del Ecuador, pero eso no ocurrió. Despilfarraron el dinero de los ingresos extraordinarios de petróleo. Empezaron a construir edificios, a construir esto, a construir esto. ¿Por qué esas construcciones? Porque en cada de esas construcciones está pues ahí el lleve, pues, el sobreprecio, pues. ¿Y por qué no invirtieron en industria? Crear en fin, tantas industrias que hacen falta aquí para el desarrollo del país y para darle trabajo a la gente. No, eso no lo hicieron, sino que, porque eso es de mayor plazo, y nadie les da. Si el Estado va a invertir, y por decirle, en otra planta de cemento para competir con la Cemento Nacional, que es el monopolio de esta empresa, si el Estado va a invertir, ¿quién va a pedir dinero? ¿Quién va a pedir la coima? No pide nada, pues no es lo mismo que construir un edificio de 10 pisos, de 20 pisos, o 100 o 50 edificios de 2 pisos, que para el Consejo de la Judicatura, en cada pueblo un edificio que ahora están vacíos casi, para la Fiscalía, para la función judicial, porque ahí está el negocio. Despilfarraron el dinero. Ok. Entonces, la deuda pública, cuando llegó el señor Rafael Correa, vamos a recordar cuando estuvo el señor Rafael Correa, durante los 10 años de gobierno, en cuánto estuvo el señor Correa. La deuda pública del Ecuador, él aumentó en casi 25.000 millones de dólares. Estaba a 14.000 millones la deuda externa ecuatoriana, 14.000 millones. Cuando terminó el periodo del señor Correa, estaba la deuda externa a 38.000 millones de dólares, cuando el señor se fue en el año 1917. Él dejó a su coideario, que después lo traicionó Lenín Moreno, en el año 1917. Entonces, el señor Correa, de alrededor de 14.000 millones, dejó en 38.000 millones de dólares
la deuda externa. Es decir, que si a esto sumamos los miles de millones de dólares que entraron por concepto del negocio petrolero porque subió el precio de 60, creo que estaba a 60 dólares el barril, como digo, a 120, 130, y encima cuando ya bajó el precio del petróleo, vino, él prestó y llegamos a 38.000 millones. Él prestó de 14.000, prestó 25.000 millones. 25.000 millones de dólares. De 14.000 millones que estaba la deuda, llegamos a 38.000 millones. 38.000 millones que puso para que se pague algunos de ellos con altos intereses y a 30 años plazo. Es decir, que ya cuando él y nosotros, nuestra generación quizás se muere, ahí se empieza a pagar. Es decir, que precisamente estos jóvenes que se están graduando, o los hijos de estos jóvenes que se están graduando, serán los que tengan que pagar la deuda externa millonaria del señor Correa. ¿Y qué hicieron ese dinero? Pero no ha sido solamente él. El siguiente gobierno fue el de Lenín Moreno. El señor Lenín Moreno, el que gobernó de 1917, de 1917 a 1900, del 2017 al 2021, él experimentó un incremento de la deuda externa, cifra que señala un aumento de más de 35.000 millones, pasando de aproximadamente 27.971 millones a más de 63.000 millones de dólares. Se colocaron cerca de 12.000 millones de dólares en deuda externa. Es decir, la deuda total ahora pasó de unos 46.000 millones a 63.000 millones, esto hacia el año 2020. Sigamos ahí, porque el asunto no se queda en esa cifra. Cuando llegó el señor Guillermo Lasso, banquero, también incrementó la deuda externa. ¿Y qué hacen la plata? ¿Dónde está esa plata? La deuda pública total del Ecuador al cierre del 2023 se sitúa aproximadamente en 79.316 millones, es decir, casi 80.000 millones de dólares. 80.000 millones de dólares que los niños que aún ni nacen, ahora ni nacen, tienen que pagarle. Todo lo que ha prestado Correa, lo que prestó Lenín Moreno, lo que prestó Guillermo Lasso y lo que está prestando este caballero que tenemos de presidente, que a mala hora tenemos de presidente, recordando que él aumentó el IVA del 12% al 15%, dije para tener dinero para pagar algunas cosas, y lo que ha hecho es, ¿dónde está esa plata? Como diría un Vladimiro Álvarez Grau. ¿Y dónde está la plata? Así decía él, que fue ministro de gobierno hace ya algún tiempo, que decía él, ¿y dónde está la plata, Vladimiro Álvarez Grau? Y yo le pregunto a todos estos tres gobiernos, ¿y dónde está la plata? ¿Qué hicieron la plata? ¿Qué hicieron casi 80.000 millones de dólares? Entonces ahora los ecuatorianos tenemos que pagar eso. Nosotros no, porque estamos pagando algunos tramos de la deuda, pero los jóvenes, los que aún ni nacen, ya nacen con una deuda tremenda debajo del brazo. ¿Por culpa de quién? De la narcopolítica, de todos estos presidentes que han pasado últimamente. No vamos a hablar de Gustavo Noboa, ni de Lucio Gutiérrez, ni de Alfredo Palacio, porque ahí eran deudas inferiores. Aquí estamos hablando de deudas mayores, 80.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo se va a pagar? ¿Qué hicieron ese dinero, señores? Si aquí existiese un pueblo valiente, un pueblo decidido, un pueblo que reclama sus derechos, le diría
a todos estos sujetos que han sido presidentes de la República, ¿dónde está la plata? ¿En qué la invirtieron? ¿Dónde se la llevaron? ¿Qué hicieron? Ustedes saben que 80.000 millones de dólares no es una paja, pues, no es una tontería, pues son 80.000 millones de dólares. España creo que tiene una deuda con un ingreso mucho mayor, de casi que pasa 110.000 dólares. 110.000 dólares, es decir, que más o menos nos gana con 30.000 millones. Estamos cerca, pero España, el presupuesto de España, los ingresos de España son extraordinarios. Entonces, eso es lo que quería decirles, amigos. Hay unas disposiciones en el derecho internacional que se llaman las deudas odiosas, que se puede reclamar el pueblo, cuando el pueblo verdaderamente gobierne y cuando el pueblo defienda sus propios intereses y no esté representado por estos canallas que nos han tocado, el pueblo puede acogerse a lo que dice las deudas odiosas, que las deudas odiosas en el derecho internacional no se pagan. Esas deudas no se pagan porque han sido sujetos en forma oscura, han sido invertidos. Yo creo que muchas de estas deudas ni ingresan al Ecuador, sino se quedan en las Bahamas, se quedan en Suiza, se quedan en cuentas cifradas, ni regresan al Ecuador. Por eso repetimos, ¿dónde está la plata? Y mientras esto ocurre, ustedes siguen aguantando, siguen soportando y siguen aplaudiendo a estos miserables. Muchísimas gracias y muy amables.